Los restos del rey Alfonso XIII de Borbón llegan a España. El rey regresa por Cartagena, de donde 49 años atrás había salido hacia el destierro tras proclamarse la Segunda República. Sus restos van a ser enterrados en el Panteón de Reyes del Monasterio del Escorial, en Madrid, donde descansan sus antepasados. Es el regreso del último gran exiliado español. Yo, reverendo padre prior de este monasterio, en nombre de la comunidad agustiniana, acepto los restos de Su Majestad Alfonso XIII para su sepultura y custodia en el lugar que le corresponde en el panteón de este real monasterio, San Lorenzo del Escorial, a 19 de enero de 1980. La España de 1980 que le recibe está estrenando democracia y constitución, pero también está enfrentándose a graves problemas económicos que amenazan su estabilidad política. La noticia, temida noticia de la semana, se producía en la noche del lunes al término de la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. En ella se fijaron los nuevos precios de los carburantes y al sufrido y baqueteado automovilista español se le ponía más difícil todavía remontar la cuesta de enero. Apenas surgieron los primeros rumores de la subida, miles de automovilistas se agolparon en las estaciones de servicio con el fin de llenar sus depósitos antes de que entrase en vigor el nuevo precio de los carburantes. A medianoche, los surtidores reflejaban los nuevos aumentos. La gasolina normal pasaba a costar 48 pesetas, 54 el litro de super y 56 el de extra. En total, una subida media cercana al 20%. Hay muchas cosas en el GS que parecen superfluas, pero son la prueba de una concepción revolucionaria del confort y la seguridad. Por ejemplo, este coche mantiene su estabilidad aún sobre 3 ruedas. Citroën GS, un coche que empieza donde otros acaban. Los diseñadores del SEAT 131 han conseguido crear un coche compacto y equilibrado, espacioso y confortable, elegante y práctico, en el que todo se adapta a usted, y no al revés. Los nuevos coches han de adaptarse, entre otras cosas, a las nefastas consecuencias que está teniendo en el país la crisis energética. SEAT 131, un nuevo coche para no cambiar en muchos años. La brutal subida del petróleo que se inició en 1979 y que ha detenido la incipiente recuperación económica del país se está sintiendo de modo muy evidente en la vida nacional. El gobierno opta por no ocultar la realidad, sino al contrario, explicársela crudamente a los españoles. Que nadie crea que el gobierno ha hecho ningún negocio con la subida de precios, pero que nadie crea tampoco que el gobierno va a hacer ninguna política permisiva, porque estos fueron los errores que se cometieron en alguna época anterior, que nadie va a hacer ninguna política permisiva y por tanto se va a trasladar estrictamente y en la misma cuantía que han subido los costes del exterior en esa materia. El gobierno multiplica sus esfuerzos para que todos los ciudadanos, no solo los de economías más modestas, utilicen el transporte colectivo y empiezan a comportarse de un modo más responsable en lo tocante al consumo de energía. Si seguimos derrochando energía,
Tal vez dentro de unos años alguien tenga que enfrentarse con este problema. Por eso, cuando vea que alguien deja el coche y va al trabajo andando o en autobús, piense que está contribuyendo a que él, usted y todos nosotros no nos veamos algún día en una situación parecida. La energía necesaria para disfrutar de todo esto viene casi en un 70% del petróleo. Y el petróleo casi en un 100% viene de fuera, a un alto precio, un precio que tenemos que pagar entre todos. Por una vez, ayude al país con menos energía. José Manuel Aparicio, 10 días antes viene. Francisco Álamo, 10 días antes viene. Francisco Benítez, ya se puede marchar. 10 días antes viene. Ignacio Rodríguez. ¿Y con lo que usted gana le llega para vivir? Yo con lo que gano son 21.000 pesetas lo que me dan. ¿Cómo voy a vivir con 8 que somos en casa? Y nada más que entra lo mío cuando lo cobro. Y llevo desde el mes de noviembre que no cobro un real. Así que yo no sé qué no sé de dónde voy a recurrir ya. Porque debo más que el Estado debo. Así que eso es lo único que puedo decirle. Hace ya 14 meses que estoy inscrito, he hecho el servicio militar y no encuentro trabajo por ningún lado, ni me lo proporcionan aquí tampoco. O sea que esto es un cachondeo, de verdad. Hay que denunciarlo de alguna manera porque no se podemos seguir los jóvenes así de esta manera. ¿Cuánto gana usted en el paro? 29.000 pesetas. ¿Y con eso se puede vivir? No se puede vivir, pero hay que acostumbrarse a vivir porque no hay otro remedio. Pero verdaderamente con 29.000 pesetas es muy poco. Pero cuando se le termine como a mi marido, bueno, espérese. Con 56 años que tiene, sí, oiga, y no tenemos ningún trabajo, ¿usted cree que hay derecho a eso, eh? No, si trabajo pedimos todos. Todos pedimos, bueno, pero no yo hay. no pido dinero, sino un puesto de trabajo. Sí, eso. Donde sea, mi marido es electricista. Si le dan otra cosa que no sea electricista, le cogería igual. Pero aquí lo que le estamos refiriendo. Pero algo. Una de las consecuencias más dramáticas de la crisis económica es el aumento vertiginoso del paro. Al comenzar el año 1980, los datos eran estos. 1.334.200 españoles no tenían trabajo en esa fecha, según la encuesta sobre población activa del Instituto Nacional de Estadística. El ministro de Economía admitía que esta cifra era peor de lo que se esperaba. De acuerdo con ella, continúa el aumento del paro, que ha pasado del 8,2% de la población activa en 1978 al 10,14% en 1979. Un porcentaje altísimo, que va a seguir aumentando a lo largo de 1980 a razón de 1.000 parados más cada día. De modo que al acabar el año, más de 1.600.000 personas están sin trabajo. Tienes que venir a renovar el día 22. El resultado final es que en los 3 años y medio que España lleva viviendo en democracia, el paro se ha más que doblado. Y que las perspectivas son todavía peores. Lo únicamente que me encuentro es que somos hombres pagados, hombres igual, que estamos inválidos, personas inválidas, porque lo que queremos es trabajar, ¿sabes? Nos encontramos aburridos completamente, vamos a casa, regañamos con la familia, regañamos con los chicos, regañamos con todo el mundo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nos encontramos sin dinero, nos encontramos sin nada, y hay veces que no sabemos ni lo que vamos a tener que hacer ya. Vueltas para arriba, vueltas para abajo, igual que un perro que no encuentra cama, de donde acostarse siquiera, y un cacho pan para los hijos para llevar, a la boca siquiera. ¿Cuánto tiempo lleva en paro? Llevo parado 2 años. ¿Cómo ve en estos momentos la situación? La situación muy mal, desde luego. Ya ve, al extremo que estoy pidiendo para mantener a mi familia, porque no me dan trabajo por ninguna parte.
Y ya me he tenido que echar a la calle a pedir porque en mi casa hay mucha necesidad y mire usted cómo estoy. Soy ama de casa, pero mi marido está en paro. Vamos, en paro que no tiene ni paro ni nada. Y tengo 2 niños pequeños que no tengo, vamos, para nada. También da Ricardo, dice sí, pero ¿Tú estás en paro? Estoy en el paro. Mi madre no cobra pensión y tengo que salir a la calle. Y esto se puede justificar que es cierto. La gente se porta maravillosamente conmigo. Es un acto de humanidad y otra vez la ley por otros. Así es la vida. ¡Paro no! ¡Vamos sí! ¡Paro no! ¡Vamos sí! ¡Paro no! ¡Vamos sí! ¡Paro no! Las dos grandes organizaciones sindicales han elegido estrategias opuestas para enfrentarse a la crisis económica y a las negras perspectivas en el mundo laboral. ¡Paro no! ¡Trabajo sí! ¡Paro no! ¡Trabajo sí! ¡Paro no! ¡Trabajo sí! UGT ha alcanzado con la Organización de Empresarios COE un importante acuerdo marco sobre negociación colectiva que permitirá acordar miles de convenios sin conflictos destacables. Pero Comisiones Obreras no ha querido firmar ese acuerdo y ha optado por la huelga y las movilizaciones como estrategia de presión para afrontar la negociación de los convenios. Poniendo nerviosa a la empresa y hoy estando aquí y ayer estando aquí le hemos seguido poniendo nerviosa y es bueno que estemos. La posición de UGT y el decisivo acuerdo marco alcanzado explica que, aunque haya agitación, no se produzcan revueltas todavía. Pero hay ya una clara conciencia de que sectores industriales decisivos para el país, como los astilleros o la siderurgia, están en crisis y cada vez van peor. Nadie se engaña. El futuro es cada vez más negro. ¡Contra la regulación! ¡Movilización! ¡Contra la regulación! ¡Movilización! ¡Contra la regulación! ¡Movilización! ¡Contra la regulación! ¡Movilización! La situación en el campo español es especialmente dramática. Extremadura y Andalucía son las más afectadas por el paro agrario. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, ay, siempre me matan. Como no tenemos trabajo, pues aquí estamos calentándonos, ¿qué vamos a hacer? ¿Os obligan para cobrar para venir aquí todos los días? Sí. En el pueblo no lo quieren, lo echan aquí al campo. ¿Por qué no os quieren en los pueblos? Yo no sé, porque no quieren allí, lo echan por aquí al campo y aquí lo tienen como perros aquí. Dicen la gente que no queremos trabajar, la gente del paro. Sí queremos trabajar, lo que no hay es trabajo. Si hubiera trabajo, pues iríamos al trabajo. No estaríamos aquí en medio de un carletero, en medio de un campo como si fuéramos bandados. Me matan, ay, ay, siempre me matan. Al desaparecer el trabajo de la tierra, por la mecanización y la utilización indiscriminada de herbicidas, el jornalero prácticamente se queda sin trabajo, es expulsado de la tierra. Entonces el gobierno tiene que buscar alguna solución y esa solución que encuentra es el empleo comunitario que nosotros aquí llamamos la limosna comunitaria. El empleo comunitario es un fondo monetario que el gobierno envía a las autoridades para que con ese dinero paguen a quienes trabajen esporádicamente en obras para la comunidad. A ese mísero recurso se acogen muchos jornaleros, campesinos sin tierra, para tratar de paliar su hambre. Lo único que yo digo es que el paro comunitario, de acuerdo que el gobierno lo da, ¿no? Agradecido. Pero no soluciona porque solamente con un día o con 2 quedes, eso no soluciona una casa. Hay que trabajar todos los días para poder comer y para llevar la casa adelante. Aquí la situación que tenemos los campesinos, que hemos dado un día de paro a cabo de 2 semanas y con eso pues quieren arreglar. Por lo tanto, nosotros aquí no podemos vivir como estamos viviendo. Cada año, alrededor de 100.000 jornaleros españoles, en su mayoría andaluces y extremeños, emigran a Francia como temporeros. Van a la vendimia. A la vendimia vamos, porque aquí no tenemos nada que comer, ¿eh? Me voy porque si no me voy por ahí a ganar pan, moremos aquí de hambre. Desde que terminé la aceituna, solamente lo que he dado los días del paro. Así que estamos en la miseria.
No quisiera emigrar tan lejos como voy a emigrar, porque son muchos años lo que tengo ya. Pero no tengo más cojones que emigrar y allí no reciben, no tratan como le dan la gana. Hasta luego, España. De ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca, verde. Ay, qué bonita, verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. ¡Andalucía! ¡Andalucía! ¡Conquistemos la autonomía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! Esta no es una batalla de partidos contra partidos, es la batalla de un pueblo que quiere empezar a ser un pueblo con identidad. No se trata de problemas legales, jurídicos, complicados. No, sí es muy sencillo. Tratar al pueblo andaluz igual que al catalán y que al vasco, que de otra cosa no se trata. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Andalucía se ha plantado. Los estatutos catalán y vasco, con un alto nivel de autogobierno reconocido, han sido ya aprobados. Y los andaluces no están dispuestos a quedarse atrás. Reclaman exactamente el mismo tratamiento, una autonomía de primera. Amigos granadinos. Pero para que se les escuche en el gobierno, primero tienen que demostrar en un referéndum que ese es el deseo mayoritario de Andalucía. El socialista Rafael Escuredo, presidente de la preautonomía andaluza, es la punta de lanza de esta reivindicación. A las comunidades llamadas nacionalidades históricas del norte de España se les pretendía dar un autogobierno político de verdad, mientras que al resto, incluida Andalucía, pues se le pensaba sencillamente ofrecer una descentralización administrativa. En aquel momento estaba en juego si íbamos a tener un parlamento que hiciera leyes para nuestro pueblo, y si iba a haber un gobierno andaluz que tuviera las competencias necesarias para gobernar los intereses generales de Andalucía. Pero el gobierno, que ha quedado muy asustado con el contenido de lo pactado en los estatutos vasco y catalán, se resiste a que Andalucía dé un paso similar. Los dirigentes de UCD deciden frenar en seco el proceso abierto e impedir que cualquier otra comunidad acceda al autogobierno en su máximo nivel. Aunque no todos. El sevillano Manuel Clavero Arévalo, ministro de Cultura hasta ese momento, abandona el gobierno y también el partido para sumarse a quienes reclaman para Andalucía una autonomía plena. El reto que la Junta Andaluza lanza al gobierno Suárez es a vida o muerte, políticamente hablando. El Consejo Permanente de la Junta de Andalucía, en reunión extraordinaria, celebrada el día de hoy, ha adoptado los siguientes acuerdos. Primero, ratificar la fecha del 28 de febrero como la más idónea para la celebración del referéndum. Realizar una campaña de referéndum positiva, en
encaminada a fomentar la participación, el apoyo masivo, así como el voto favorable de los andaluces a la iniciativa autonómica. Instar del Gobierno la inmediata convocatoria del referéndum para su celebración el día 28. La bandera blanca y verde, vuelve tras siglo de guerra, vuelve tras siglo de guerra, a destipar y esperanza, ahí bajo por venir a la tierra, a destipar y esperanza, mare, bajo por venir a la tierra. Al final, el gobierno se aviene a convocar el referéndum para el 28 de febrero. Pero se le imponen a Andalucía unas condiciones durísimas. Para que pueda lograr el mismo nivel de autogobierno que las comunidades históricas, el sí tiene que superar el 50% no de los votos emitidos, sino del censo electoral. Y eso en cada una de las 7 provincias andaluzas. Si en una sola de las 7 provincias el sí no alcanzara la mayoría absoluta, se entenderá que el no ha ganado en toda Andalucía. El gobierno dedica todos sus esfuerzos a partir de entonces a obstaculizar la campaña e incluso recomienda oficialmente la abstención. Y ahora, como final de nuestro Telesur de hoy, los espacios de los partidos políticos. Como ayer, también serán 2, uno de UCD y otro del PSOE, ambos de 5 minutos. En el de Unión de Centro Democrático habla Félix Manuel Pérez Millares, diputado por la provincia de Huelva y presidente de UCD de Andalucía. Don Félix Pérez Millares, ¿no participar en el referéndum del 28 de febrero supone traicionar a esta Andalucía nuestra? No, de ninguna manera, no. No votar en el referéndum o votar en blanco es un camino honesto, honorable, bueno para Andalucía. Por eso decimos que esa es nuestra opción. Pero en modo alguno, se traiciona a Andalucía porque Andalucía no está en juego. Lo último que hace el gobierno para conseguir que el referéndum se salde con un fracaso absoluto es formular a los andaluces una pregunta incomprensible, un auténtico galimatías. Es un intento de sabotaje que los líderes de la izquierda denuncian públicamente. Resulta que nos lo ponen muy difícil. Si cada voto habrá sido necesario tener el valor de un león y la preparación científica de un licenciado, porque nada más que entender la pregunta, ya eso es un mérito. Esta es la pregunta que el gobierno le hace a una población con altos índices de analfabetismo. ¿Da usted su conformidad a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución respecto a su aplicación con arreglo al procedimiento establecido en el artículo antedicho? A pesar de todo, los andaluces se preparan para ganar en las urnas la carrera de obstáculos en que se ha convertido este referéndum. Y para remate, ese día llueve en Andalucía. El referéndum da una clarísima mayoría a favor del sí en todas las provincias andaluzas, salvo en Almería, donde los votos afirmativos no alcanzan el 50% del censo que exige la ley. Pero el gobierno aprovecha el fallo en Almería para sostener que Andalucía ha dicho no a la vía rápida para tener una autonomía de primera. Los resultados que se anticipan indican que el procedimiento que nosotros hemos indicado es el que va a salir y nos satisface que la autonomía de Andalucía, que es irreversible, pueda hacerse efectiva a través de este mecanismo que consideramos mucho mejor para Andalucía. Pero los partidarios del sí se niegan a aceptar semejante interpretación y, al contrario, se consideran los auténticos vencedores del reto planteado,
porque la voluntad de los andaluces ha quedado más que clara. El cómputo de los votos hasta este momento, y me estoy refiriendo a los oficiales, indica de manera inequívoca varias cosas. En primer lugar, que el pueblo andaluz está por una autonomía plena, por una autonomía en un plano de igualdad con otros pueblos de España. Si esta votación que ha hecho hoy el pueblo andaluz se hubiera producido en Cataluña o en el País Vasco, hoy el pueblo andaluz tendría autonomía. ¿Y por qué no la tiene? Por una legalidad discriminatoria. El gobierno ha sufrido en Andalucía una derrota de primera magnitud. Con el convencimiento de que pueden lograr que Suárez acabe cediendo, los líderes andaluces emprenden inmediatamente una batalla legal y política que va a durar todo el año, hasta que logren por fin su propósito. El significado político de aquella jornada supuso, desde mi punto de vista, la quiebra de aquella actitud cicatera contra la historia y contra la voluntad de los pueblos de España y, evidentemente, del pueblo andaluz. Ya está aquí el carnaval y las coplas del 80. Andaluces hermano, despierta y anda. Los caminos de toda Andalucía se visten verde y blanco, que sona la hora de la autonomía. Abramos el corazón con toda realidad a los pueblos de España y que nos reconozcan tal y como somos sin fatalidad. Ponte alerta, Andalucía, despierta del letargo, de viejo sueño, te espera ahora tu autonomía. Reúne a todos tus hijos con sus ideologías y ponte en marcha con alegría. Hermanos andaluces, enfrentamos esta hazaña, diciendo con orgullo somos andaluces de Andalucía y de España. Durante el mes de marzo se celebran las primeras elecciones autonómicas en el País Vasco y en Cataluña. Cuando este mitin se celebra en Barcelona, los electores vascos ya han dado una victoria clarísima a los nacionalistas. El PNV se ha alzado como la primera fuerza en el Parlamento vasco, seguido por la coalición radical Herri Batasuna. Los socialistas quedan como tercera fuerza. UCD queda en un humillante quinto lugar. El partido en el gobierno sufre en el plazo de 10 días su segunda gran derrota política. Las 2/3 partes del futuro Parlamento vasco serán diputados de obediencia vasca y no de obediencia de ningún partido que reciba las órdenes de ejecutivas de Madrid. Me da igual cuál sea su color en este momento en el que se trata de echar las bases de las instituciones de un pueblo. Cuando me quiten la vida, mi alma seguirá en pie, defendiendo la casa de mi padre. ¡Gola Catalunya! Si la nostra coalició no acceptava plenament el sentit d'aquella frase d'en Pau Casals que deia: catalans, defenseu sempre els vostres drets, però no oblideu mai els vostres deures. En Cataluña los sondeos insisten en descartar una victoria de la coalición nacionalista de Jordi Pujol y en anunciar como seguro ganador al Partido Socialista. En esos momentos, el gran abanderado del pleno desarrollo del Estado de las Autonomías. Las autonomías son la esencia misma del nuevo Estado y no lo quieren entender.
aquí delante de ustedes, catalanes o hombres y mujeres que viven en Cataluña. Por lo que se refiere a Adolfo Suárez, él y su partido están atravesando sus horas más bajas. Que mejor se adapta y se identifica con lo que es la tradición secular del pueblo catalán. Tras su rotundo fracaso en Andalucía y su estrepitosa derrota en las elecciones vascas, una UCD cada vez más debilitada se enfrenta ahora a su tercera prueba electoral con perspectivas más que dudosas. Los nacionalistas de CiU obtienen en las elecciones una victoria espectacular por lo inesperada. Ganan, pero no logran la mayoría. La UCD sufre un retroceso importantísimo y queda en una posición casi marginal. Cosecha en Cataluña, pues, un nuevo y sonoro fracaso, el tercero en un mes. Los primeros gobiernos autonómicos elegidos de acuerdo con la Constitución empiezan su andadura en el mes de abril. En el País Vasco, el primer lehendakari de la democracia es el PNVista Carlos Garaycochea. José Antonio Aguirre juraba al pie del árbol de Guernica su mandato como primer presidente del gobierno vasco. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat de Catalunya amb lleialtat al rei, respecte als drets de la persona i estricta observància de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia? Sí, prometo. Molt bé. Quedeu proclamat. En Cataluña, Josep Tarradellas traspasa los poderes de la Generalitat al recién elegido Jordi Pujol. Senyor president, permeteu-me que us digui de nou que desitjo de tot cor que l'etapa que aneu a començar, difícil però esperançadora per Catalunya, us sigui ben profitosa. Que l'encert us acompanyi sempre i que en tot moment estigueu segur que podeu comptar amb la meva cordial fidelitat. Adolfo Suárez es el gran derrotado de todo este proceso de las autonomías. Ya casi nadie cree en él como líder. Su desgaste político es manifiesto para la opinión pública. Escuchando aullidos de lobos, me dormía muchas noches en mi pueblo burgalés de Poza de la Sal, al pie del alto páramo de Poza y de Masa. Escuchando aullidos de lobos, me relataron en mi casa para que conciliara el sueño las dramáticas aventuras de los lobos por aquellos paros. Y recuerdo que uno de los momentos más trascendentales de mi vida, uno de esos momentos que influyen ya para el futuro de toda la existencia de un ser humano, lo tuve precisamente en el alto páramo. Viendo aquel animal, que era un animal hermosísimo, de mirada noble, profunda, que era quizá la más acabada representación de la fuerza, de la libertad, de la nobleza, del palpitar del corazón de la madre tierra. Mis pasatiempos, como les digo, favoritos, consistían en estar en el campo. Consistían en observar con todo el detenimiento y con toda la pasión los movimientos de los animales. Cuánto he mirado yo a los buitres y a las águilas. Cuánta envidia me daban a mí sus alas poderosas. Cuántas sugestiones y sugerencias de viajar, de ser libre, de enfrentarme algún día con el mundo con la libertad absoluta con que lo hacían aquellos buitres y aquellas águilas de mi infancia. El espíritu de estos programas de animales es la protección. Es ni más ni menos que vivimos en un planeta que consideramos nuestro. El hombre que, tras 20 años de esfuerzos en televisión, había conseguido la hazaña de hacer entender a los españoles la imperiosa necesidad de proteger la naturaleza, muere en el mes de marzo, cuando su avioneta se estrella en Alaska. Su desaparición provoca un auténtico shock en la sociedad española.
y que el día que el hombre mal informado acabe con la vida exterior a sus epitelios, acabará consigo mismo. Tú que perdonaste en la cruz al buen ladrón y le prometiste el paraíso, digna de perdonar y llevar al cielo a nuestro hermano. Te lo pedimos, Señor. Tú que has purificado a nuestro hermano en el agua del bautismo y lo ungiste con el óleo de la confirmación, dígnate admitirlo entre tus santos y elegidos. Te lo pedimos, Señor. Tú que alimentaste a nuestro hermano con tu cuerpo y con tu sangre, dígnate también admitirlo en la mesa de tu reino. Te lo pedimos. Y a nosotros, que lloramos su muerte, dígnate confortarnos con la fe y la esperanza de la vida eterna. Te lo pedimos, Señor. Señor, ten piedad. Señor, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Por su eterno descanso. El año de 1980 abate todas las marcas sangrientas en lo tocante a víctimas del terrorismo. 124 personas caen este año en España bajo las balas o bajo las bombas de terroristas de distinto signo. Ay, sí, Jaime, por favor. Hay que aguantar. Sí, aquí debajo. Los terroristas de ultraderecha, embozados detrás de distintas siglas, redoblan ese año sus ataques a las bases del Estado democrático. Si en 1979 habían acabado con la vida de 7 personas, en 1980 asesinan a 20. Una de ellas es Yolanda González, de 19 años, militante de un partido de orientación trotskista que muere a manos de varios individuos vinculados al partido ultraderechista Fuerza Nueva. La secuestran, la torturan y después de asesinarla de 2 tiros en la cabeza, dejan su cadáver abandonado en un descampado en las cercanías de Madrid. Otra de las víctimas de la violencia ultraderechista es el soldado Juan Carlos García, que cae abatido a tiros en un bar por un grupo de falangistas. Los amigos de la víctima logran escapar con vida. Dieron un cadenazo en la nuca y bueno, según me bajaba la cadena por el pecho, la traté de agarrar y me traté de defender, pero vi que no me quedaban fuerzas, ¿no? Así que decidí soltar la cadena y retirarme como pude, ¿no? El Grapo es otro grupo terrorista que desde 1975 viene perpetrando asesinatos en España. En 1980 mata a 6 personas, entre ellas el general de brigada Briz Armengol y el joven soldado que conducía su coche oficial. En aquel tiempo todavía circula entre las filas de la izquierda la sospecha de que el Grapo, que declara ser un grupo revolucionario marxista-leninista, sea en realidad una derivación embozada del terrorismo de ultraderecha con conexiones en la policía. Pero en este año trágico, la mayor parte de las muertes por terrorismo las causa, como siempre, ETA, que asesina al mayor número de ciudadanos de toda su historia. 97 en total. Mes de mayo.
Por primera vez en democracia, se produce un encontronazo político en el Congreso a propósito de ETA. Iba a hacer una mala interpretación de mis palabras. La oposición acusa públicamente al gobierno de haber aceptado negociar con los terroristas. Dirección General de Seguridad del Estado. La chispa salta cuando Felipe González defiende en la Cámara la actuación de un compañero socialista. Y cuando habló de la negociación de ETA o con ETA, el presidente del gobierno estaba de acuerdo. Señor presidente del Gobierno tiene la palabra. Silencio, por favor. Señoras y señores diputados, estando ausente de la sala, me entero de una afirmación que acaba de hacerse aquí. Y debo decir que yo no he estado de acuerdo con ninguna negociación del Gobierno con la ETA. En ningún momento. Nada más, señoras y señores diputados. Lamento que se produzca esa intervención sin haber estado presente en el curso del debate y quiero recordarle al presidente del Gobierno, en una situación penosa, porque va a ser su palabra contra la mía, que del tema de la negociación con ETA hemos hablado personalmente él y yo, exactamente y personalmente. Y debo recordarle que hubo un determinado viaje a Costa Rica del ministro del Interior, a la vuelta del cual iba a haber un encuentro con la organización ETA. Y debo recordarle que los servicios de información, como es su obligación, también han mantenido esos contactos. Señor presidente del Gobierno. Gracias a Dios tengo buena memoria. Y que los servicios de información puedan o no puedan tener contactos con todo el mundo, como puede ser su obligación, no significa que el Gobierno, en el supuesto de que esos contactos hayan existido, negocie con ETA. Primera afirmación. Segunda afirmación. El Gobierno en ningún momento ha estado dispuesto a negociar con ETA. Y lo hemos dicho por activa y pasiva en todas cuantas ocasiones se han presentado ante la opinión pública española y en cualquier lugar. Otra cosa muy diferente es que el señor González me dijera en aquella ocasión que consideraba positivo negociar con ETA. Nada más, señoras y señores diputados. Lamento, señor presidente, que se produzca una situación de este tipo en la que yo no he querido, evidentemente, caer. Pero quiero recordar, he mantenido siempre una actitud razonable y respetuosa ante las intervenciones. Quiero recordar que hubo solo un problema, y naturalmente es difícil inventar esas cosas, que evitó en aquel tiempo, y estamos hablando ya de hace algún tiempo, que evitó el que se produjera ese contacto. Y naturalmente no podemos llamar a otros testigos que los que están aquí presentes, porque otros testigos también podrían estar, pero no son dignos de entrar en esta sala, como es lógico. En aquel momento, señor presidente, lo único que impidió esa negociación fue que ETA exigía publicidad desde el primer momento y el Gobierno quería tener resultados, como es lógico, antes de que hubiera ningún tipo de publicidad. Me reitero en lo que he dicho anteriormente. ETA ha intentado en muchas ocasiones, y a través de su famosa articulación de la propuesta de alternativa CAS, negociar con el Gobierno. El Gobierno siempre ha dicho que no negocia con ETA. Y me reitero en lo que he dicho anteriormente. Nada más, señoras y señores diputados. Adolfo Suárez no dispone ni remotamente de un suelo político lo bastante sólido como para asumir públicamente su disposición a entablar negociaciones con ETA, sea cierto o no lo sea. Los rumores de golpe de Estado le han venido acompañando durante toda su gestión y en ese momento siguen vivos y fundamentados.
tenemos a un grupo preparado que desde luego tiene auténtico futuro en nuestro país. Ha nacido con mucha fuerza. También esta es su presentación oficial para todos los amigos enrollados y amantes de la buena música en nuestro país, y se llaman Radio Futura. Con vosotros. Señores, con ustedes. Te quiero porque eres suya, para puta y soltera, la más soltera de Murcia y a mi disposición entera. Solo pienso en ti, murciana, una marrana. 20 de mayo. Adolfo Suárez acude por fin al Congreso a explicar las razones del cambio de 6 de sus ministros. Una crisis de gobierno esta que ha tardado 21 días en cerrarse, porque en una clamorosa prueba de falta de autoridad como presidente, Suárez ha tenido que consultar a los varones de su partido los nombres de los ministros a los que quería nombrar. Silencio, por favor. Tiene la palabra el señor González. Pero cuando Suárez acude a informar al Congreso, se encuentra con una desagradable sorpresa. Señores del Gobierno, creo que ustedes no lo han hecho bien. Creo que han perdido seriamente la credibilidad del pueblo. Y la Constitución permite un voto de censura al Gobierno, que es el que el Partido Socialista piensa presentar. Con la convicción de que ese voto de censura... es sobre todo una fuerza moral que los socialistas tienen que ejercer en algún momento. La moción de censura de los socialistas se debate una semana más tarde y por primera vez la televisión retransmite la sesión en directo. El hemiciclo, estos son los pasillos que conducen al hemiciclo de la Cámara, como todavía se encuentran diputados que van a introducirse en el hemiciclo. Tiene la palabra el señor González Márquez. Ese día Felipe González se presenta como la alternativa posible a un gobierno débil y desnortado. ¿Cuáles son esos grandes problemas que en el orden político, social, económico, cultural, pesan sobre la conciencia de los ciudadanos de nuestro país? La construcción del Estado de las autonomías, en el mantenimiento estricto de la unidad de España, el paro y la desigualdad social como consecuencia de una crisis económica sin duda de difícil solución, el impulso y desarrollo de la libertad con el mantenimiento de las máximas cotas de seguridad para todos los ciudadanos. Sobre estos temas ha de dar una respuesta clara el Gobierno. El pueblo español tiene derecho, y usted lo sabe muy bien, señor presidente, tiene derecho a conocer sus opiniones contrastadas, y eso es lo que no hemos conseguido hasta este momento desde hace mucho tiempo de reglas de juego democrático. El señor vicepresidente segundo del Gobierno tiene la palabra. Pero Adolfo Suárez se resiste a subir a la tribuna de oradores. Son los ministros quienes salen en su lugar a defender la política del Gobierno y a debatir con un Felipe González cada vez más seguro y contundente. Yo comprendo que cuando se llevan 2 o 3 semanas en el Gobierno se tienen que hacer muchos méritos. Y sobre todo comprendo, señor ministro, que siempre se entra con la bandera de decir yo soy el que le va a dar el golpe a los socialistas. Eso parece haber querido demostrar usted. Y verá usted lo que ha hecho. Cometen errores en los que yo no voy a caer en este debate. Se lo voy a decir con toda claridad. Cometen errores de remontarse al pasado,
Usted no puede remontarse al pasado. Dese cuenta de eso, que es enormemente importante para los debates. ¿Se da usted cuenta, señor ministro? ¿Quiere usted que le recoja una antología de frases de cuál era la posición del Banco Azul, con las excepciones que haya que hacer en pocos años atrás? Si quiere usted se la recojo, señor ministro. Yo no quiero entrar en un terreno resbaladizo, pero fíjese usted la contradicción que supone en este momento y en este debate, señor presidente. A eso quería hacer referencia, que usted, que lleva 3 semanas en el gobierno, defienda la actuación del gobierno, sin explicar por qué lleva usted 3 semanas en el gobierno y por qué lo ha hecho mal el anterior ministro, al que no tengo por qué defender ni voy a hurgar en ninguna herida. Sin explicar eso. Pero nunca hemos visto, señor ministro, que el señor presidente del gobierno se suba a esta tribuna a responder de los problemas políticos, de los económicos, de los autonómicos, de los jurídicos, de todos los problemas técnicos que plantea una alternativa programática. Nunca lo hemos visto, señor ministro. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Tras la intervención de don Felipe González, interviene en este momento el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, muchas gracias a los señores de la oposición por la acogida que han hecho a esta subida mía al estrado. Y felicito al señor candidato por haber conseguido que subiera en este momento. Hacer subir al señor presidente del gobierno a esta tribuna no es un problema de habilidad, es un problema de necesidad, señor presidente del gobierno hoy censurado, el presidente y el gobierno. Y se lo digo lógicamente, y me conoce muy bien, sin ninguna agresividad. Es un problema de necesidad para este país, es un problema de necesidad que usted contraste sus posiciones como jefe de un gobierno colegiado que elige efectivamente a sus ministros y que los cambia, contraste sus opiniones con los grupos políticos y las contraste en un debate porque lo está esperando todo el mundo. Por tanto, no es un problema de habilidad, sino de necesidad para la democracia. Se me ha acusado de vivir poco menos que prisionero en la sede de la presidencia del gobierno. Se me acusa de no comparecer ante las cámaras de televisión. Se me acusa de no frecuentar el Parlamento y se me acusa, en fin, de adoptar un modo de gobierno y de relación no acordes con la sociedad española de 1980. Pues bien, creo sinceramente que buena parte de esas acusaciones tienen razón. Es cierto que me dedico toda la jornada a las tareas de gobierno. No creo que haya nadie que pueda decir que yo he dedicado momentos al descanso. Es cierto que no comparezco ni utilizo ese gran medio que es la televisión. Y es cierto también que solo en ocasiones vengo a la Cámara, aunque no así el Gobierno, que está regularmente presente. Asumo esa crítica y reitero que rectificaré los errores. Esta moción de censura no va a salir adelante, pero el Gobierno va a quedar censurado y si no reacciona con mucha firmeza, que no lo va a hacer, las cosas irán peor. Y dentro de unos meses estaremos mucho peor que ahora. Den una vez un grito de esperanza a este pueblo con realismo y con seriedad. Pídanle sacrificio y ofrézcanle caminos de salida alguna vez utilizando las instituciones parlamentarias y no escondiéndose, esperando que haya una iluminación lejana, no escondiéndose de las cámaras, de los debates. Gracias. Queda rechazada la moción de censura presentada y que ha sido objeto de debate y votación. Se levanta la sesión. Suárez gana parlamentariamente la moción de censura, pero políticamente la pierde y de esa derrota política ya no se va a recuperar. Inmediatamente después de la sesión y en una rueda de prensa improvisada en el mismo Congreso, Suárez habla por primera vez de su retirada. Pero nadie en ese momento da su auténtico valor a esas palabras. Si mi partido en un momento determinado estimara que es conveniente el relevo mío en la jefatura del gobierno, desde luego así lo haría. Y así lo haría, además marchándome en ese supuesto, yo diría que muy orgulloso de lo que he hecho.
Quiere decir que va a dejar el presidente de encajar constantemente, como nos dice, y va a salir a la calle. Ya pueden asegurar que seguiré encajando, porque creo que una función de presidente de gobierno una de ellas debe ser la de ser un buen fajador y de intentar ganar los combates, a veces en situaciones tan difíciles como esta, pues haciendo que el contrario se canse de pegar, siempre y cuando no le deje un knockout. Pero creo que es una buena actitud cuando hay tantos problemas presentes y a veces esos problemas llevan a visceralidades también graves. Pero desde luego cambio, voy a repartir, no algunos, sino explicaciones. Ya no voy a repartir golpes, probablemente explicaciones. ¿Ha quedado cao usted esta vez, presidente? ¿Usted me considera cao? El presidente Suárez está ya seriamente golpeado, pero aún le queda por encajar un directo a la mandíbula que le hará perder definitivamente el equilibrio. En el mes de julio se celebra una reunión secreta de los jefes de las familias políticas de UCD, los llamados varones, a la que asiste Suárez. El encuentro, celebrado en las cercanías del embalse de Santillana, en Madrid, sirve para que los varones le discutan a Suárez su capacidad y su competencia como líder. Y para que, con la excepción del vicepresidente Abril y de algún otro, barajen la posibilidad de retirarle el apoyo como presidente de UCD y como presidente de gobierno, y que otro le sustituya en ambos cometidos. La cosa llega a un punto tal que Suárez abandona durante casi una hora la reunión para que sus compañeros puedan decidir con plena libertad qué quieren hacer con él. Al final, los varones deciden que, puesto que no tienen un buen recambio, van a seguir apoyándole, pero con algunas condiciones. Que reparta el pastel del poder, que consulte con ellos todas las decisiones importantes y que cambie el gobierno y les incluya a ellos en el nuevo gabinete. 2 meses después de esta reunión, Adolfo Suárez forma un nuevo gobierno y, efectivamente, entra en él la mayor parte de los varones. A esas alturas, la prensa da ya por hecho que el presidente del gobierno es un hombre en retirada. Como presidente del partido de la UCD, usted ha dicho varias veces, yo al menos 3 se lo he oído, que en UCD hay al menos una docena de hombres capaces de sucederle. ¿Piensa plantear la batalla para evitar esa sucesión por relevo en el próximo Congreso? Y al hombre Adolfo Suárez, ¿cuál es en el tiempo su futuro político? Qué graciosa es su curiosidad, señorita Urbano. Voy a procurar satisfacerla en la medida de lo posible. Una curiosidad malsana, diría yo. Pero en fin, en cuanto al relevo en UCD, si yo pienso plantear la batalla para evitar que haya otras personas que puedan asumir la presidencia de UCD, no ese es el planteamiento, a mi juicio. El planteamiento es que no voy a hacer nada por evitar que haya otros que planteen esa batalla. Me parece absolutamente legítimo, lo he dicho antes, que se haga. Lo que sí que voy a hacer es defenderme. Y en cuanto a mi futuro político personal, eso es lo que yo llamaba la curiosidad malsana. Bueno, pues yo tengo un pasado político. Creo que tengo un determinado presente y estoy dispuesto a tener un porvenir político también. Soy político, no tengo ya, como quizá en otras ocasiones de mi vida, una aspiración de poder. Ya sé que es difícil que se crea eso, pero puedo significarles que tengo satisfechas todas las ambiciones de poder a nivel personal, pero tengo muy grabado dentro de mí una idea muy clara de servicio a unos ideales, de trabajo en pro de mi partido y de una convivencia democrática en España, y eso me lleva inevitablemente a la política. Andalucía lo consigue. En el mes de octubre, Adolfo Suárez acepta modificar la ley para que el referéndum andaluz del pasado mes de febrero en favor de una autonomía rápida y plena sea válido. ¿Qué le parece a usted la autonomía para Galicia? Fabulosa, que es muy necesaria además. Eu, desde logo, sou moi partidario da misma. Pues me parece moi ben. E a usted que lle parece a autonomía para Galicia? Estamos moi mal así e que a autonomía moito peor aínda.
Moi boa, moi boa. A autonomía sí, pero o separatismo non. Si se fai como dicen, parece unha atrapallada todo. Depende de las personas que se ocupen de esto. Yo particularmente en mi forma de ver la política, pues creo que todo está muy revuelto y no se sabe lo que puede dar todo esto. Muy poco antes de que termine 1980, los gallegos son convocados a votar en referéndum su propio Estatuto de Autonomía. Galicia ha sido la comunidad histórica más perjudicada por los temores políticos del gobierno, que han tenido congelado durante todo el año en el Congreso el texto de su estatuto. A lo largo de estos últimos 12 meses hemos luchado por conseguir que Galicia pudiera acceder a su autonomía en niveles de dignidad y de igualdad dentro de la Constitución, con el mismo rango que las otras dos nacionalidades históricas, Euskadi y Cataluña. Por fin, y roto el molde desde Andalucía, los gallegos son convocados a respaldar su autonomía. O próximo día 21 é festa en Galicia. Os cinco galegos temos a ledicia de confirmar a personalidade de Galicia a través do Estatuto de Autonomía. Vota, pídecho Galicia. El Estatuto necesita ahora el alma y vida que solamente se la puede dar el pueblo gallego con una votación masiva. Pero aún así me preocupa el hecho porque aquí partimos siempre de una abstención teórica indiscutible. La abstención de los gallegos en el referéndum es clamorosa. Las cifras de participación baten todos los récords imaginables a la baja. A pesar de todo, el estatuto es aprobado y entra en vigor. El dibujo de la España de las autonomías queda así definitivamente trazado para el futuro. 125.000 pesetas. Bueno, aquí está. Y hasta la hemos podido ver de refilón cuando caía justo en su lugar la bola. 60.076. 250 millones de pesetas. Este chico joven, Teodoro Rodríguez, ya es millonario. Teodoro, ¿cuántos años tienes? 17. 17 años, ¿y cuánto has gastado a la lotería en este extraordinario de Navidad? 2.750. ¿Que te ha correspondido entonces cuánto dinero? 25 millones. 25 millones porque iba con la bonificación lógica del 10%. ¿Lo has comprado tú o lo han comprado en tu casa? No, lo he comprado yo. ¿Y cómo lo has pagado? A plazo. ¿Has pagado las 2.750 pesetas a plazos? ¿Con comodidad? ¿En cuánto tiempo? En mes y medio. ¿Y por qué lo pagaste a plazos? Porque yo iba a cobrar a un señor que me compra a mí, ¿no? Y me la metió casi por los ojos, dijo que la comprara. Yo le dije que no llevaba dinero y me dijo que en mes y medio hasta el día de Navidad me daba para pagarlo. ¿Y ahora qué vas a hacer con esos 25 millones de pesetas? A ver, ¿cuál es la primera intención? Comprarme un equipo de alta fidelidad. ¿Tienes padre? Sí. ¿Qué le vas a comprar a tu padre? A mi madre una lavadora. Mi padre le he dicho que un coche, pero por ahora no quiere. Ya veremos. No tienes novia porque eres muy joven. No, no tengo novia. 16 años me dijiste. 17. 17 años. 17 años más millones que años. Aquí en Dolores son 3.250 millones de pesetas los que ha dejado el extraordinario de Navidad. ¿A usted concretamente cuántos millones? 37 millones y medio. ¿A qué se dedica usted? Yo era carnicero. ¿Era? Era, porque ya no voy a seguir siendo. ¿Qué va a hacer usted con la carne que le queda en el congelador? Regalársela a la gente. A los que tenían costumbre de ir a comprar, regalársela. ¿Y a usted cuánto le ha tocado? A mí 25. ¿Cómo se llama usted? Francisco Jiménez Martínez. ¿Forma parte de la directiva del Club de Dolores? No, soy un eso del Dolores. Ponte a pensar y a recordar
el cariño y la ternura, el valor de un año más. Celébralo, celebra que existes, que piensas, que sientes, celebra que amas y que haces amar. Celébralo, seguro que tienes cosas que celebrar. Celébralo por todo lo alto con 1880, el turrón más caro del mundo.